Quien me contempla, me consuela. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María y siempre bajo la custodia de nuestro querido San José. Ponte en las manos de Dios, del Dios verdadero, porque estamos en las manos de verdaderos depravados. Depravados de todos los tipos y de nada bueno. De vicios terribles, absolutamente satanizados, absolutamente en contra de las enseñanzas de Dios. Y estos son los que rigen el mundo, en el ámbito político y en el ámbito religioso, los dos alfiles en comunión, en connivencia, entregados a una agenda satánica. Esta es la realidad. Esta es la cruda y absoluta y auténtica realidad. Y el que no lo ve es porque no quiere, porque los datos están ahí, a la vista de todos, escondidos en el más absoluto de los descaros. Eso sí, con el control de los medios de comunicación, con el control de la narrativa oficial. Y de esta manera, pues, se despachan a gusto, haciendo y deshaciendo a su antojo. Y ahora que además han ocupado con K la sede petrina, la Cátedra de la Verdad, desde el año 2013, ahora que se van a cumplir 3 años sin el catejón del papado, a la muerte de Benedicto XVI, el pasado 31 de diciembre del año 2022, pues ahora en pocos días se van a cumplir exactamente 3 años sin el catejón del papado. El catejón es el que retiene la plena manifestación del anticristo. Pues estamos viendo la confrontación entre la ideología del anticristo, denunciada por el Papa Benedicto XVI y promovida por este personaje disfrazado de Papa León XIV, que está en absoluta y total unidad, comunión, plenitud de comunión en la injusticia con aquel personaje al cual él sucedió el antipapa Francisco. Esta es la realidad. Claro, hay católicos que se creen que están defendiendo al papado y a la Iglesia, defendiendo a estos personajes a los cuales a estas alturas, lamentablemente y tras más de 12 años, siguen considerando verdaderos papas y llegan a situaciones lamentables de pretender conjugar lo inconjugable. La defensa de la sana doctrina con la defensa de estos personajes, primero Bergoglio, que el 12 de diciembre del 19 se burlaba del quinto dogma mariano, de la corredención de María, diciendo que eso eran tonterías y negando la corredención en numerosas ocasiones, y ahora este personaje, su sucesor, el antipapa León XIV, que de manera oficial dice que María, que eso del quinto dogma, que de eso nada, y se dedican a hacer lío para generar confusión y generar, pues eso, una mentira, como siempre, que es lo que estos personajes defienden. Pero es que el artículo que os vamos a leer ahora, de un sacerdote militar, defensor de víctimas de abusos sexuales, es terrorífico. Terrorífico, pero es solamente una pequeña luz, una pequeñita luz en medio de las tinieblas de esta realidad que nos rodea. Y se titula así, fijaos. ¿Por qué la banda, la mafia rosa, seleccionó a Robert Prevost, pues para ser el candidato que sucediera a Bergoglio? ¿Por qué la mafia rosa lo seleccionó? Y este sacerdote, aquí en este artículo que os vamos a leer ahora, traducido, lo explica clarísimamente. Recordemos que tanto Bergoglio como Prevost, ya sabéis a quién sirven. No sirven a Jesucristo en absoluto, aunque obviamente lo nombran para disimular. Ya sabéis que la táctica de esta gente es falsificar. No negarlo de una manera total y absoluta diciendo no, lo mantienen las apariencias de la Iglesia, mantienen las apariencias de evangelizar, etcétera, pero deformando la doctrina, deformando a Cristo, predicando un falso Cristo y un falso evangelio. Esto lo explica muy bien la Virgen en el libro azul del Padre Gobi. Bueno, pues estos dos personajes, Bergoglio y Prevost, recordad cómo en 2020 se dedicaron a promover con absoluta obsesión ese veneno que al final hemos sabido que ha sido un arma para enfermar, matar y controlar. Esa arma ellos la promovieron. ¿Por qué? Porque no sirven a Jesucristo ni a la verdad, sirven a otros amos. A esos amos que inventaron ese veneno, ese arma, a esos son a los que sirven Bergoglio y Prevost.
La verdad engendra odio, por esto algunos, para no incurrir en el odio de los demás, echan sobre su boca el manto del silencio. Si predicaran la verdad tal como es y la misma verdad lo exige y la divina escritura abiertamente lo impone, ellos incurrirían en el odio de las personas mundanas. Jamás se debe dejar de decir la verdad aun a costa de provocar escándalo. San Antonio de Padua. ¿Ya habéis visto cómo bailan y celebran la mentira, el teatro? Y Bergoglio y Preboste son también parte del teatro, o dicho en palabras del Catecismo del Papa Juan Pablo II, de la impostura religiosa. Son impostores disfrazados de papas. Y lo peor de todo es que tienen el total apoyo de todo el colegio cardenalicio muerto y de todo el colegio de obispos, que ni uno solo hasta la fecha ha sido capaz de públicamente explicar lo que realmente está pasando en la Iglesia. Pues vamos ya sin más dilación a leeros este artículo. ¿Por qué la mafia rosa eligió a Robert Prevost? Tengamos en cuenta que la traducción no es perfecta. Vos estis lux mundi, una carta para salir de la cárcel gratis. Esto está hecho, como digo, por el sacerdote, escrito y firmado por Jan Thomas Gomulka, un sacerdote que se dedica a defender a los abusados sexualmente y es un militar. Fechado en octubre, el 20 de octubre de 2025. Fue durante el verano de la vergüenza en 2018 cuando los medios y los líderes de la Iglesia finalmente tomaron atención a los informes del padre Boniface Ramsey sobre el cardenal Theodore McCarrick. 2. La investigación del Gran Jurado de Pensilvania informó sobre el abuso sexual de más de 1000 víctimas por parte de más de 300 sacerdotes de 6 diócesis de la Pensilvania. Y 3. El arzobispo Carlo María Viganò publicó su testimonio acusando a Bergoglio, a Francisco y a muchos obispos de encubrir durante años el comportamiento depredador de McCarrick. Indignados por estas revelaciones, los católicos laicos o seglares en Estados Unidos presionaron a los obispos para que crearan una junta investigadora seglar, similar a la Junta Nacional de Revisión fundada en 2002 para investigar a obispos acusados de participar o encubrir abusos sexuales. Justo cuando los obispos estaban a punto de votar la creación de tal junta en su reunión de noviembre de 2018 de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, el cardenal Blaise Cupich, al cual ha defendido recientemente Preboste, este cardenal homosexualista y proabortista, y ha sido, como digo, defendido públicamente y sin ningún reparo por este personaje Preboste, bueno, pues Blaise Cupich anunció que Francisco había solicitado que el asunto se pospusiera o se dejara en pausa mientras convocaba una cumbre vaticana en febrero de 2019 para estudiar el problema desde una perspectiva global. Fue en esa misma reunión donde, primero, Tyler Bishop Joseph Strickland se puso en la mira de la banda o mafia rosa con sus comentarios sobre la depredación y mala conducta clerical homosexual, y segundo, el informe distribuido a los obispos por el reverendo Dr. Paul Sullins titulado ¿Está relacionado el abuso sexual por parte del clero católico con la homosexualidad? Fue encubierto como el informe de abuso sexual de 1985 del reverendo Thomas Doyle O.P. No sorprenderá a las víctimas de abuso ni a sus defensores que la cumbre del Vaticano resulte ser una broma. Aunque más del 80% de las víctimas de abuso en la Iglesia eran niños y jóvenes objeto de depredación homosexual, el único tema que nunca se abordó en la cumbre fue la homosexualidad. Esto era comprensible dado que más del 80% del clero que trabaja en el Vaticano y la mayoría de los 190 participantes invitados a la cumbre por el antipapa Francisco y el cardenal Cupich se creía que eran homosexuales en el armario. Es una pena que el obispo suizo Marian Eleganti no fuera invitado a la cumbre, ya que habría dejado claro que la Iglesia no puede abordar la crisis de abusos hasta que se enfrenta a la homosexualidad en el clero.
Tras la cumbre, el mal llamado Papa Francisco promulgó Vos Estis Lux Mundi, una broma aún mayor que no es más que un proceso de autocontrol disfrazado de rendición de cuentas. Ojo, ojo al dato. Un proceso de autocontrol disfrazado, es que esto es lo que hacen esta gente, todo lo disfrazan, es todo una mentira, un fraude, un engaño, disfrazado el proceso de autocontrol de rendición de cuentas, que implica que obispos investiguen a otros obispos acusados de abusos o encubrimientos. A menos que el abuso reciba mucha atención mediática y haya múltiples víctimas, las acusaciones creíbles contra la mayoría de los obispos suelen considerarse infundadas, y con eso lo despachan. BishopAccountability.org ha identificado a 60 obispos estadounidenses de un total de 162 obispos en todo el mundo que han sido acusados públicamente de abusar sexualmente de menores o adultos vulnerables. Ese número representa solo la punta del iceberg de obispos culpables de abusos. En ningún lugar de esta lista se encontrarán los nombres de prelados como los cardenales Joseph Bernardin o Roger Mahony, el arzobispo Gregory Aymont y otros cuya depredación y conducta sexual inapropiada no se reporta en los medios o, a menudo, se encubre con dinero para silenciar proporcionado en acuerdos extrajudiciales. Debido a que el abuso sexual clerical por parte de obispos suele implicar a adultos vulnerables, obispos en estados como Maryland han luchado para limitar el levantamiento de los plazos de prescripción de abusos a quienes fueron abusados siendo menores. Prelados estadounidenses como Gordon Bennett, Joseph Bernardin, Robert Brom, Wilton Gregory, George Lucas, Robert Lynch, Roger Mahony, Eugene Marino, Theodore McCarrick, James McCarthy, Robert Sánchez, Francis Spellman, Rembert Wickland, Lawrence Welch y otros fueron acusados de abusar de adultos vulnerables, incluidos innumerables seminaristas. Hasta la fecha, solo 8 de los 162 obispos acusados de abuso creíbles de menores y o adultos vulnerables han sido laicizados. Por ejemplo, según pruebas recopiladas por católicos laicos de Limpia la Iglesia, el cardenal de Los Ángeles Roger Mahony nunca fue disciplinado por el mal llamado Papa Francisco, ni tampoco por el mal llamado Papa León, aunque 21 denuncias certificadas de abuso en el Tribunal Superior de Los Ángeles nombran a Mahony como el verdadero autor de violación, cópula oral forzada y abuso a adolescentes mayoritariamente inmigrantes. Reclamaciones que fueron enterradas en un acuerdo de $880 millones para evitar el juicio. El padre James Melley, capellán de la Marina y sacerdote en la propia parroquia de Mahony, informó de años de conversaciones privadas detallando la supuesta doble vida de Mahony, incluyendo depredación homosexual, manipulación y afiliaciones satánicas. Además de ser acusado de abusar de seminaristas y jóvenes sacerdotes, también se acusa a Mahony de mantener archivos secretos para chantajear al clero, aunque él mismo ha sido reportado como VIH positivo. El recientemente retirado arzobispo de Omaha, George Lucas, tampoco ha sido sancionado a pesar de haber sido acusado de, primero, abusar de un seminarista adolescente en San Luis. 2. Participar en una orgía gay clerical en presencia de seminaristas de Springfield. 3. No investigar ni sancionar a 2 sacerdotes pederastas de Springfield acusados de abusar sexualmente de Cynthia Jesko cuando tenía entre 4 y 7 años. Y 4. Encubrir el abuso ritual satánico de Lisa Roers por parte del padre de Omaha, Dennis Hameman, que le fue reportado en septiembre de 2021. Fijaos las caras de estos personajes, incluido el que va disfrazado de papa preboste.
Se presentaron denuncias de vos estis lux mundi contra Mahony y Lucas, al igual que la red de supervivientes de los abusados por sacerdotes Snap presentó una queja similar contra el entonces cardenal Robert Prevost, alegando encubrimientos de abusos en Chicago y la diócesis de Chiclayo. En casi todos los casos que involucran obispos estadounidenses, las acusaciones han sido consideradas entre comillas infundadas, lo que ha llevado al nuncio apostólico en Estados Unidos, el cardenal Christophe Pierre, a, entre comillas, archivar las denuncias. Las apelaciones de laicos católicos al nuncio apostólico, a un dicasterio vaticano o al propio Papa para que un obispo corrupto y cómplice sea removido y disciplinado son una pérdida de tiempo y dinero, incluso si los católicos contratan canónicos que preparan escritos citando violaciones de ciertos cánones eclesiásticos, porque don Leo, el jefe ungido de la mafia lavanda, Tucho Fernández, el prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe, y el cardenal Pierre, el nuncio apostólico en Estados Unidos, han sido acusados de encubrir abusos sexuales clericales. No se puede esperar que disciplinen a un obispo estadounidense por cometer un delito similar. Entre 2013, cuando el arzobispo Viganò denunció al cardenal McCarrick, al mal llamado Papa Francisco, y 2018, cuando Viganò publicó su testimonio, Francisco había estado encubriendo a McCarrick, quien no solo sabía que Francisco encubrió innumerables casos de abuso cuando era arzobispo de Buenos Aires, sino que también se le alegaba que Francisco había atacado a novicios sexuales, o sea, había atacado sexualmente a novicios jesuitas en Argentina, igual que McCarrick preparó y maltrató a seminaristas y jóvenes sacerdotes en Nueva Jersey. Por eso decimos que fueron ataques sexuales. La mayoría de la gente desconoce un informe que decía que McCarrick había realizado una visita oportuna a Buenos Aires para recopilar material de chantaje sobre Francis, que casualmente levantó las restricciones disciplinarias impuestas por su predecesor y le confió varias misiones diplomáticas importantes, incluyendo a China y Cuba. Sí, eso no lo sabíamos, que McCarrick tenía material para poder acusar a Bergoglio, eso no lo sabíamos, pues ahí lo sabemos. Mientras que innumerables seminaristas de secundaria fueron manipulados por profesores y sacerdotes ocultos durante su periodo de desarrollo psicosexual, lo que parece haber provocado que muchos de ellos se convirtieran en homosexuales, mientras que el mal llamado Papa León estudió en un seminario agustino donde se sabe que un sacerdote abusó de estudiantes, mientras que más del 80% de los miembros de la jerarquía de la Iglesia Católica Romana se cree que son homosexuales, considerando que los estudios muestran que el 73% de los homosexuales admiten haber cazado adolescentes. ¿Cuál es la probabilidad estadística de que el Papa León, mal llamado Papa León, pudiera haber sido manipulado, que pudiera haber participado en depredación homosexual o conducta homosexual consentida mientras estaba en Michigan, Illinois o Perú? Se pregunta este sacerdote que escribe este informe. Si una forma de conocer la orientación sexual de un clérigo es por sus asociaciones, se cree que el mal llamado Papa Francisco y el Papa León XIV revelaron su orientación homosexual oculta por su asociación con don Lorenzo Milani. Tras la peregrinación de Francisco a la tumba de Milani en 2017, León proclamó a Milani profeta en un discurso en la Plaza de San Pedro. Este es el mismo Milani que en una carta de 1959 escribió: «Si hay algún peligro para mi alma, no es que haya amado demasiado poco, sino que he amado demasiado». Fijaos que llaman a amar estos personajes al pecado lo llaman amar, incluso hasta el punto de llevármelos a la cama. Y entonces, ¿quién podrá amar a los chicos hasta la médula sin, al final, llevárselos por el culo? Toma ya, menudo descaro el personaje. El tal Milani. Ahí los tenemos. Mahony, Lucas, Aymon, Gregory, McIlroy, Gross. Leo aún no se ha reunido con víctimas de abuso ni ha disciplinado a más de 160 obispos acusados de abuso de manera creíble, incluidos prelados como Roger Mahony, George Lucas, Gregory Aymon
Wilton Gregory, Robert McElroy, Edward Crost y muchos otros acusados de participar en abusos sexuales, encubrir abusos sexuales o tomar represalias contra el clero o los laicos que denuncian abusos sexuales. El fracaso de Leo para derogar Vos Estis Lux Mundi y su promoción de prelados como Robert McElroy, Edward Weissenburger, James Kekio y otros denunciados por encubrir abusos sexuales han llevado a víctimas y defensores del abuso a concluir que Leo fue elegido para ayudar a mantener a los obispos fuera de prisión y para asegurarse de que todas las acusaciones de abuso sexual contra obispos sean encubiertas y declaradas infundadas. Casi nada. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Y mientras tanto, una de las chicas, si no las tres hermanas que acusaron a este personaje, que por cierto reconoció haber sido culpable de los hechos de los que le acusaban, el sacerdote llamado el Lute en Chiclayo, pues estas tres víctimas vomitaron. Por lo menos una de ellas lo contaba, se lo leía a una de ellas. Me imagino que las otras también, después de padecer lo que padecieron, que se levantaban cuando tenían oportunidad, después de lo que les pasaba, vomitaban. Igual que vomitó la gaviota el día 8 de mayo, segundos antes de que se saliera por la chimenea la fumata blanca, diciendo que habían elegido a Preboste. Bergoglio, siendo representado por la gaviota que representaba a Bergoglio, vomitaba a Preboste. Nos vomitaba a Preboste, que es el que provoca que las víctimas se sientan totalmente desamparadas, engañadas, abandonadas y no defendidas, todo lo contrario. Y recordemos que el castigo que tiene reservado Dios es sobre todo para los cobardes y para los tibios. Dios vomitará a los tibios. Pues fijaos lo que dicen las víctimas. Denunciados por encubrir abusos sexuales, ciertos prelados, pues todo esto, el que Preboste no haya derogado Vos Estis Lux Mundi y haya promovido a personajes que han sido denunciados por encubrir abusos sexuales, ha llevado a las víctimas y a los defensores del abuso a concluir que Preboste fue elegido para ayudar a mantener a los obispos fuera de prisión y para asegurarse de que todas las acusaciones de abuso sexual contra obispos sean encubiertas y declaradas infundadas. Si solamente fuera para eso, que ya es gravísimo, pero es que está puesto ahí para terminar con la Iglesia, para terminar el trabajo iniciado por Bergoglio. Hasta que Vos Estis Lux Mundi sea sustituido por medidas verdaderamente punitivas contra los abusadores. Fijaos, es que es de risa. No se debe esperar que los obispos sean condenados como el obispo argentino Gustavo Oscar Zanchetta, ni que sean sancionados por Preboste, incluso si uno es arzobispo como Gregory Aymont, cuya ama de llaves informó que tuvo que limpiar sus sábanas de semen tras las visitas de jóvenes en su dormitorio. Esta columna, Substack, es gratuita. Si te resulta informativo, recomiéndalo a otros y considera apoyarlo contribuyendo al fondo Save Our Seminarists, salva a nuestros seminaristas. Este sacerdote que ha escrito este informe es defensor de víctimas de abuso sexual, reportero de investigación y guionista, antiguo capitán capellán de la Marina, instructor de seminario y director diocesano de Respeto a la Vida. Gumulka fue ordenado sacerdote por la diócesis o para la diócesis de Atoma Johnston y más tarde nombrado prelado de honor monseñor por el Papa Juan Pablo II. Nos deja aquí su correo electrónico msgr.investigations@gmail.com para el que quiera escribirle. Y señores, esto es la realidad que tenemos en la Iglesia. Esta es la realidad. Aquí un primer comentario que dice: excelente análisis, por favor seguid publicando
aunque os sintáis como una voz solitaria que clama en el desierto. Así nos sentimos en este canal, somos una voz que clama en el desierto, en defensa de la Iglesia católica, en defensa de la verdad, de la sana doctrina, que solamente podemos casar la sana doctrina, la defensa de la sana doctrina, si decimos la verdad sobre quiénes son estos personajes que no son papas, ni Bergoglio ni Preboste, último papa Benedicto XVI. Pero es que algunos pretenden defender la verdad a medias, y eso es imposible. Si tú tienes por papa a León XIV, tienes que asumir su magisterio ordinario, donde dice que María no es corredentora, que no hay que tomar en serio el quinto dogma mariano para nada en absoluto, etcétera, etcétera. Señores, esto es insostenible. O amamos la verdad en plenitud o no la amamos. Así que pongámonos en manos de Dios, de verdad, porque la humanidad está en manos de estos personajes satánicos, depredadores, viciosos de todos los colores. Esto es lo que tenemos. Cada uno tendrá que ver a quién quiere servir. Señor, danos la gracia de servirte solamente a ti y a tu verdadero evangelio, no a estos falsificados evangelios y falsas morales de estos personajes que son talmúdicos. Bergoglio era talmúdico, llamó prostituta a María Santísima siguiendo las enseñanzas del Talmud. Y como eso, muchas más cosas. Dijo que el Padre era injusto por mandar al Hijo a la cruz. Dijo que no tenía respuesta al sufrimiento. Claro, si niegas la corredención no puedes tener respuesta al sufrimiento. Y Preboste, más de lo mismo, todavía peor. Es peor. Que cada cual escoja con quién quiere estar, si con la verdad o con la mentira. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén.